Bienvenidos a Bilcor Finance Academy. Soy Julio Bilbao, fundador de este canal, y el día de hoy vamos a explorar los misterios del análisis fundamental. Exploraremos cómo este enfoque nos ayuda a comprender el desempeño y la verdadera salud financiera de una empresa más allá de los movimientos diarios del mercado. Aprenderemos a reconocer la diferencia entre el precio de mercado y el valor intrínseco de una empresa. Sin más preámbulos, empecemos a explorar cómo se realiza el análisis fundamental de una empresa. La valoración por análisis fundamental es una metodología que analiza las variables económicas y financieras para determinar el valor real de una empresa y con ello el valor intrínseco de una acción o valor fundamental, con el objetivo de compararlo con el precio de mercado y establecer si está sobrevaluado o subvaluado. El valor intrínseco de una empresa implica estimar cuánto vale la empresa en función de sus fundamentos financieros y operativos. Existen varios métodos para calcular el valor intrínseco y la elección del método va a depender del enfoque y la disponibilidad de datos. En el gráfico siguiente, la línea dibujada en negro representa el precio de mercado de una acción y la línea dibujada en rojo representa su valor intrínseco. Cuando el precio de mercado se encuentra por encima del valor intrínseco, diremos que la acción se encuentra sobrevaluada. Sin embargo, cuando el precio de mercado se encuentra por debajo de su valor intrínseco, podemos decir que esta acción está infravalorada. Para explicar estos conceptos, veamos el siguiente ejemplo. Imagina que estás en un mercado de productos usados y un vendedor está vendiendo una lámpara antigua. El vendedor la está ofreciendo por $50. Este sería el precio de mercado, es decir, lo que el vendedor está pidiendo por la lámpara en ese momento. Ahora hagamos una evaluación más detallada. Después de examinarla, te das cuenta de que la lámpara es una antigüedad rara y muy codiciada por los coleccionistas. Después de investigar, descubres que este tipo de lámpara suele venderse en subastas por al menos $200. Este sería el valor intrínseco, es decir, el valor real o subyacente de la lámpara basado en sus características y demanda del mercado. Puede haber una brecha entre el precio actual y el valor de la lámpara en el mercado debido a factores como la falta de conocimiento del vendedor, la urgencia de vender o simplemente la negociación en un mercado específico. Esta analogía ayuda a ilustrar que el precio de mercado puede variar y no siempre reflejar el valor intrínseco de un activo. Los inversores a menudo buscan oportunidades donde el precio de mercado sea inferior al valor intrínseco con la esperanza de obtener ganancias cuando el mercado ajuste esos precios. Empezaremos definiendo qué es la capitalización de mercado o market cap. Simplemente viene a ser el valor total de las acciones de una empresa en el mercado y se calcula multiplicando el número total de acciones en circulación por el precio de la acción en el mercado. Sin embargo, el market cap nos puede dar una idea inmediata del tamaño relativo de una empresa, pero no de su valor intrínseco o fundamental. Si queremos averiguar el valor del market cap y otros parámetros fundamentales de cualquier activo bursátil, podemos entrar al Google y buscar la aplicación Finviz. Aquí escribimos el nombre o ticker de cualquier activo en el cual estamos interesados y podremos ver de inmediato el valor del market cap y otros parámetros fundamentales. Acá tenemos otra herramienta de análisis fundamental conocido como el PER o PE ratio de las siglas en inglés Price to Earning. Viene a ser una herramienta usada por los inversores en la cual se compara el precio actual de una acción con su EPS, de las siglas en inglés Earnings per Share o lo que es lo mismo BPA o beneficios por acción. Con esta ratio se puede saber si el precio de una acción se encuentra infravalorado o sobrevalorado. Es una de las ratios más conocidas para estimar el valor intrínseco de una acción. Se calcula dividiendo el valor actual de la acción entre el beneficio por acción o BPA. Este indicador es ampliamente utilizado en el análisis financiero para evaluar cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ganancias generadas por una empresa. En una valoración con el PER, el rango ideal de una acción debe estar comprendido entre 10 y 20. Cualquier valor por debajo de 10 se podría decir que la acción se encuentra infravalorada y por encima de 20 podríamos decir que la acción se encuentra sobrevalorada. Veamos un ejemplo con la empresa Microsoft. Entremos a Google y luego entremos a la página de Investing. Vayamos a la pestaña de herramientas, luego calendario de resultados. En la opción filtros escribamos el ticker de la empresa Microsoft y podremos visualizar los resultados del BPA e ingresos de todos los trimestres de esta empresa. Tomando como datos los valores de los 4 últimos trimestres, tendríamos que el BPA de la empresa Microsoft es igual a 11.06.
Asimismo, al cierre de mercado del día 23 de febrero del 2024, la acción de la empresa Microsoft estuvo cotizando a un precio de $410.34 y siendo su EPA igual a 11,06, tendríamos que el PER para la empresa Microsoft sería igual a 37.1 veces sus beneficios. Con este resultado se podría decir que al momento la acción se encuentra sobrevalorada por ser mayor a 20. Sin embargo, este criterio no se cumple por sí solo con las empresas del sector tecnológico, cuyo PER usualmente es mayor a 35, ya que por la coyuntura de la IA, los inversores creen que estas empresas tecnológicas seguirán aumentando sus beneficios en el corto o mediano plazo. Dicho de otro modo, un PER alto podría indicar que los inversores tienen expectativas positivas sobre el crecimiento futuro de las ganancias de una empresa, mientras que un PER bajo podría sugerir que las expectativas son más moderadas o que la acción podría estar infravalorada. Finalmente, es importante señalar que el PER ratio tiene sus limitaciones y debe considerarse junto con otros factores y métricas al analizar una acción o una empresa. Además, las comparaciones del PER ratio son más significativas dentro de la misma industria o sector. También existe otra métrica denominada Forward PE Ratio, que a diferencia del PE ratio convencional que utiliza las ganancias ya reportadas, el Forward PE utiliza las estimaciones de ganancias futuras. Los analistas financieros y los inversores utilizan el Forward PE para obtener una perspectiva de la valoración de una acción en función de las expectativas de crecimiento futuro de la empresa. Es importante tener en cuenta que las estimaciones futuras siempre implican un grado de incertidumbre y las expectativas pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, el Forward PE es una herramienta que debe utilizarse con precaución y en conjunto con otras métricas y análisis para obtener una comprensión más completa de la situación financiera de una empresa. En síntesis, la PER mide el precio actual de la acción frente a los beneficios obtenidos por una empresa. Esta ayuda a evaluar si la cotización de una empresa está por debajo o por encima de su valor intrínseco. También permite valorar cómo se posiciona una empresa al compararla con otros dentro de su índice o sector. Usar la PER facilita y es parte de un buen análisis, pero es aconsejable usarla junto con otros métodos y no de manera aislada. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Gracias.